Conoce al protagonista de esta historia, Ban Jo-won. Está dentro de la guarida de los goblins, y déjame decirte que es tan poderoso que, está literalmente eliminando a incontables goblins sin siquiera moverse de su lugar. Los otros goblins en la zona comienzan a acobardarse al presenciar cómo este tipo elimina brutalmente todo lo que encuentra a su paso, sin importarle quién esté en su camino. Uno de los goblins aterrados intenta atacarlo con una flecha insignificante, pero rápidamente es destrozada por su garrote, que literalmente se está moviendo solo. Ahora los goblins están aún más asustados y retroceden con temor, pero lamentablemente para estas pobres criaturas, no escaparán ilesos. Ban Jo-won transforma entonces su garrote en una verdadera arma encantada, lista para incinerar a cada goblin a la vista. Está bien, tener todo este poder es genial y todo, pero tomemos un momento para adentrarnos en la historia de origen de Ban Jo-won y ver cómo llegó hasta este punto. Desde que tenía 4 años, prácticamente un bebé, Ban Jo-won era excepcional para reconocer lenguajes. Era tan bueno que sus padres empezaron a asustarse por cómo podía entender tantos idiomas diferentes. Su orgulloso abuelo siempre se jactaba de su nieto, afirmando que había nacido un niño que cumpliría el antiguo deseo de la familia, reclamar el poder de Babel para su linaje. Por supuesto, los padres de Ban Jo-won nunca creyeron en esos cuentos fantásticos, lo que siempre hacía enojar al viejo. Según la leyenda familiar, hace mucho tiempo, en un mundo caótico, los grandes antepasados de la familia Ban poseían la capacidad de permitir que todos se comunicaran entre sí. Con ese poder, unieron a personas de todas las especies y construyeron una torre que nunca se derrumbaría. Esa torre fue llamada la Torre de Babel. El interés de Ban Jo-won se despertó en cuanto escuchó sobre esa torre, no porque estuviera fascinado por la historia de sus ancestros, sino porque era un niño avaricioso que quería sacar provecho de ello. Así que le rogó a su abuelo que le revelara dónde se encontraba la torre. Tristemente para él, su abuelo no conocía la ubicación exacta, sin embargo, el viejo llenó a su nieto de esperanza, diciéndole que una vez que encontraran la torre, su familia recuperaría todo su poder y gloria. En ese punto, Ban Jo-won siempre tuvo la esperanza de que su extraordinario talento lingüístico pudiera ayudarlo a restaurar el prestigio de su familia, tal como había escuchado en la historia. Sorprendentemente, sus habilidades superaron esas expectativas. Con el paso del tiempo, creció y un día estaba sentado, ansioso, esperando saber si había sido aceptado en la universidad. Mientras actualizaba la ventana para ver los resultados, una ventana digital extraña apareció frente a él. Lo más raro de esa ventana era que todo estaba escrito en un idioma extranjero. Trató de leerlo, y el sistema reveló que era una nota de felicitación, de la mejor academia en una dimensión alterna por haber pasado la revisión de documentos. Por supuesto, Ban Jo-won estaba completamente desconcertado, ya que no tenía idea de cómo podía leer eso ni de qué significaba todo ese disparate. A medida que seguía leyendo, el sistema le reveló que había sido convocado al lugar de evaluación práctica, y que si pasaba, se convertiría en un estudiante potencial. La nota indicaba que sería transportado allí en 10 segundos. La cuenta regresiva comenzó y nuestro protagonista, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, estaba atónito. Justo en ese momento, también recibió la carta de aceptación de la universidad, confirmando que había sido aceptado. Aunque ya sabía que lo lograría, aún se sentía nervioso por la cuenta regresiva. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, una luz azul lo envolvió, y desapareció antes de que su madre pudiera verlo. Ella se quedó preguntándose dónde había ido. De repente, Ban Jo-won se encontró cayendo en un túnel oscuro y otro sistema apareció, anunciando que había comenzado una evaluación práctica especial para candidatos de dimensiones inferiores. Ban Jo-won estaba completamente confundido, preguntándose si había entrado en algún tipo de juego. Mientras tanto, el sistema le indicó que debía derrotar a un goblin ciego y destruir el núcleo de la mazmorra. Todo lo que pudo hacer fue gritar de frustración por haber sido arrastrado a un lío en el que nunca se había inscrito. Quería saber qué significaba toda esa evaluación práctica y este examen especial. Justo en ese momento, escucha los sonidos amenazantes de pasos y Ban Jo-won comienza literalmente a sudar al ver a estas repugnantes y feas criaturas con garrotes en la mano. Parece que estas criaturas no pueden verlo, pero pueden oírlo claramente. Los dos goblins están hablando en su propio idioma, pero sorprendentemente, nuestro chico puede entenderlos perfectamente. No le hace mucha gracia escucharlos referirse a él como presa. Empieza a atar cabos sobre lo que decía la notificación del sistema respecto a la evaluación práctica, los goblins ciegos y el núcleo de la mazmorra. Piensa que realmente debe derrotar a estas criaturas para salir de allí, porque todo esto le parece sacado de un juego o una novela.
Los goblins están tratando de detectarlo mientras Ban Jo-won está literalmente llorando por su mala suerte, preguntándose cómo se supone que debe derrotar a estas criaturas cuando ni siquiera ha matado a una rata en su vida, y mucho menos algo peligroso. Uno de los goblins finalmente balancea su garrote y este aterriza a solo unos centímetros de su entrepierna, casi golpeándolo justo entre las canicas. Literalmente está a un centímetro de ser castrado. El goblin vuelve a balancear su garrote, pero esta vez Ban Jo-won lo esquiva y trata de mantenerse calmado para no llamar su atención. Sin embargo, parece que su presencia ya ha sido detectada por estos incansables goblins, que intentan golpearlo una vez más. Ban salta justo a tiempo, salvándose por poco. Los dos goblins comienzan a conversar sobre la ubicación exacta del sonido, lo que hace que nuestro protagonista se dé cuenta de que, aunque estas criaturas son ciegas, son sensibles a los sonidos y movimientos. Parece que cazan acorralando a su presa mientras se comunican entre ellos. Está seguro de que, por mucho que se esconda, tarde o temprano lo atraparán. Finalmente, a Ban Jo-won se le ocurre una idea ingeniosa, arroja una piedra en otra dirección. Los monstruos cargan rápidamente hacia la fuente del sonido sin dudarlo ni un segundo, pero todo lo que encuentran son dos piedras. En ese momento, Ban aprovecha la distracción y golpea a uno de los goblins con una roca enorme. Confundidos, los dos goblins comienzan a atacarse entre sí, pensando que están luchando contra el enemigo. Se golpean brutalmente hasta que, finalmente, ambos caen. Ban casi se hace encima al presenciar semejante desastre, jadeando mientras observa el garrote que las criaturas usaban, tirado cerca. Lo recoge, se disculpa con los dos malditos goblins por lo que está a punto de hacer, y finalmente les da el golpe final en la cabeza para asegurarse de que realmente estén fuera de combate. Justo cuando los goblins yacen muertos, una luz brillante los rodea y aparece una notificación del sistema, felicitando a Ban por su primera cacería exitosa en la mazmorra. Como recompensa, se le otorga el poder de las dimensiones superiores. Un extraño encantamiento comienza a girar en torno a su mano, y el sistema muestra que ha desbloqueado el poder del código babilónico. El sistema revela que este poder se manifestará utilizando ideogramas, un lenguaje familiar para el portador. Si no sabe sobre los ideogramas, son caracteres que transmiten significado a través de su forma, representando conceptos o cosas. La notificación del sistema le informa que los caracteres chinos han sido registrados. A diferencia de los caracteres fonéticos que representan sonidos, estos caracteres transmiten significado directamente a través de sus formas. De los dos goblins, se extrajeron los conceptos comunes de demonio y vida de su carne, junto con otros conceptos demasiado complejos o insignificantes para que Ban pueda absorber en su nivel actual. Esto sorprende aún más a Ban Jo-won, ya que, por lo que puede entender, su habilidad no se limita solo a los idiomas, puede literalmente extraer conceptos de las cosas. El sistema indica entonces que está a punto de absorber 0.2 de demonio, y que los demonios son inherentemente un concepto que los humanos no pueden poseer. Se recomienda almacenar o separar esto en el código babilónico y aplicarlo a otros objetos. Ban decide intentar absorber otro concepto, agarra el símbolo flotante del aire y lo coloca en su pecho. El sistema revela rápidamente que ha absorbido 0.4 de vida, aumentando su vida a 10.4 y mejorando sus habilidades y potencial. Luego, absorbe 0.2 de carne, lo que eleva su carnosidad a 10.2 y mejora su salud. Ban mueve sus dedos y nota que no solo se siente mejor en general, sino que su fuerza de agarre, fuerza en las piernas y todo lo demás han mejorado considerablemente. Básicamente, ha absorbido las habilidades de estos dos goblins, y una vez que sus poderes se transfieren a él, sus cuerpos desaparecen, dejando solo dos garrotes. Si aplicar conceptos funciona en él, Ban Jo-won supone que también debería funcionar en objetos. Así que agarra uno de los conceptos y lo aplica a uno de los garrotes. Y así es como todos los goblins ciegos murieron. Luego, finalmente destruye un extraño objeto parecido a un orbe conocido como el núcleo de la mazmorra, y la ventana del sistema lo felicita por pasar la prueba práctica del examen especial de la dimensión inferior. Ban Jo-won suelta un gran suspiro de alivio, preguntándose si eso significa que finalmente puede volver a casa, pero para su consternación, el sistema le informa que será transferido al dormitorio. El lugar al que lo envían no es su hogar, sino un mundo que nunca había visto antes, un lugar llamado Academia Unión. Al aterrizar en el suelo, otra ventana del sistema lo felicita por aprobar el examen práctico y convertirse en estudiante provisional. El sistema luego le indica que debe usar el uniforme asignado correctamente y asistir a la entrevista, asegurándose de llevar puesto el uniforme de la Academia Unión. Por supuesto, Ban Jo-won maldice su mala suerte una vez más. Finalmente había sido aceptado en una de las universidades de su hogar, pero ahora está atrapado usando un uniforme escolar de nuevo.
No es que tuviera otra opción, así que, a regañadientes, se pone rápidamente el uniforme y sale decidido a darle una lección a esa gente. Al menos, está pensando en exigir una compensación por el lío de transporte al que lo sometieron. Sin embargo, toda su frustración se desvanece cuando ve a una absoluta belleza con gafas sentada en el mostrador de recepción. Ban Jo-won duda en acercarse, preguntándose si podría ser una alienígena con piel verde, como los goblins contra los que acaba de luchar, pero, alienígena o no, es innegablemente impresionante. Una vez que la mujer lo nota, lo saluda como si lo hubiera estado esperando. Se presenta como la profesora de combate mágico de la Academia Unión y expresa su alegría de verlo allí. Primero, lo felicita por pasar el examen práctico y luego le pregunta si sabe lo extraordinarios que fueron sus resultados, ya que ha captado la atención de toda la facultad. Por supuesto, Ban Jo-won no tiene ni idea de lo que está hablando. Mientras tanto, la profesora continúa explicando que es el primer estudiante en 500 años que ha creado un nuevo artefacto durante la evaluación. Pero nuestro protagonista no está muy impresionado con todos esos elogios. Después de todo, lo arrastraron hasta allí sin saber nada y casi muere en el proceso. La profesora, sin embargo, sigue sonriendo, emocionada más allá de lo esperado. Explica que su caso es excepcional, incluso más allá de lo que se esperaba del examen especial. Mientras tanto, Ban Jo-won desconecta mentalmente, preguntándose cuándo finalmente podrá salir de esa academia. Pero entonces sus ojos se posan en algo extraño afuera, una columna masiva. Curioso, le pregunta a la profesora sobre el nombre de esa columna. Ella le explica que la columna es la razón misma por la que se estableció la Academia Unión. La academia existe para formar a los estudiantes con los mayores talentos de todas las dimensiones y ayudarlos a llegar a la cima de la torre. Eso, dice ella, es la aspiración final de la Academia Unión y la última esperanza compartida por todas las dimensiones. Conquistar la mazmorra de las mazmorras, el origen de todos los misterios y peligros en este mundo, conocido como la Torre de Babel. Esta revelación impacta a Ban Jo-won como un camión. La Torre de Babel, todo lo que su abuelo solía contarle, las historias que escuchó mientras crecía, todo está aquí, justo delante de él. Aunque Ban Jo-won está emocionado por la revelación, hay algo que aún no entiende del todo. Le llamaron la mazmorra de las mazmorras, ¿eso significa que extraños monstruos han tomado el control de la torre? Pero, sea lo que sea, una sonrisa se dibuja en su rostro, porque se da cuenta de que la gloria de su familia y todo lo relacionado con sus ancestros renacerá una vez más. En ese momento, toma la decisión de inscribirse en la Academia Unión. Gracias al trato especial de la profesora, es enviado de vuelta a casa temporalmente. Después de reunir a toda su familia y explicarles lo que acababa de suceder, se prepara para su matrícula con una determinación renovada. Adelantamos hasta su regreso al interior de la mazmorra inferior de la Academia Unión, en la cueva de los Hobgoblins, donde encontramos a Ban Jo-won de nuevo, esta vez aniquilando por completo a los pobres goblins, manejando su poderosa pistola encantada con facilidad, fruto de su entrenamiento y nuevos poderes. La leyenda de su familia comienza de nuevo, y Ban Jo-won apenas está empezando. Ahora que sabemos cómo llegó Ban Jo-won a este punto, es hora de profundizar en sus habilidades. Al principio, pensaba que su poder se limitaba al lenguaje, pero después de encontrarse con varios goblins, comenzó a captar conceptos como demonio, vida, carne, asesinato e incluso disparo. Todo cambió drásticamente con el código babilónico, una habilidad que le permite absorber, verbalizar y manipular los conceptos mismos de todos los objetos a su alrededor. Cada vez que derrota a un enemigo, Ban Jo-won puede adquirir conceptos que puede reconocer. Cuantos más conceptos adquiere, más fuerte se vuelve. Por ejemplo, en su primer calabozo, la cueva de los goblins ciegos, capturó varios conceptos de los goblins e infundió uno de demonio en un garrote, fortaleciéndolo como arma. Ese garrote ahora está impregnado de una energía fantasmal y se ha convertido en el primer artefacto creado por Ban Jo-won. Bajo su comando, el garrote revela su verdadera forma, transformándose y actuando de manera autónoma como arma. Ban abraza a su nuevo compañero con tanta fuerza que casi lo hace sonrojar. Todo gracias a este pequeño que ayudó a nuestro protagonista a obtener excelentes resultados en su evaluación. Luego decide revisar todos los conceptos que ha obtenido. Es entonces cuando nota algo nuevo entre los conceptos que capturó de los monstruos, un concepto completamente nuevo llamado alma. En ese momento, su pequeño garrote comienza a rogarle que comparta este concepto. Nuestro chico acepta felizmente, no solo con el concepto de alma, sino que también le añade algo de vida, fantasmas y espíritus. Rápidamente invoca los conceptos y los incrusta en el garrote. Los conceptos combinados crean una armonía perfecta, provocando una transformación en el artefacto.
Los conceptos de fantasma y bestia se fusionan automáticamente, lo que resulta en una sinergia sorprendente que supera su potencial actual. Gracias a la fusión trascendental, el fantasma bestia 10 ha sido completado, y una serpiente conocida como la bestia fantasma aparece ante él. Honestamente, no tengo ni idea de cómo funcionan exactamente sus poderes, pero fingiré que lo entiendo. A pesar de lo feroz que parece esta bestia, resulta ser solo una pequeña serpiente que emergió de la combinación de los caracteres de fantasma y bestia, dando vida a esta nueva criatura conocida como la bestia fantasma. Van se acerca para tocarla, pero cuando ve el rostro reptiliano de la serpiente, duda. La serpiente parece percibir esto y comienza a verse un poco triste. Finalmente, Van reúne el coraje para acariciar la cabeza de la serpiente, y el pequeño compañero rápidamente se enrolla alrededor de su mano. Van incluso le da un nombre, Eve. Antes de regresar, deciden revisar las estadísticas de crecimiento. Según lo que ha experimentado hasta ahora, la vida parece ser un concepto similar a un nivel en un juego, mientras que la carne representa las estadísticas físicas. Aún está desconcertado sobre por qué la estadística de alma es tan alta. Empieza a preguntarse si habilidades como ojos omnividentes y oídos omniescuchantes están de alguna manera relacionadas con sus habilidades lingüísticas. En cualquier caso, decide que es hora de regresar. Una vez que pulsa el botón de sí, comienza a teletransportarse a la ceremonia de ingreso de la Academia Unión. Al llegar al auditorio de la Academia Unión para las ceremonias de ingreso, el lugar está lleno de estudiantes nuevos, y en medio de toda la emoción, nuestro protagonista aparece de repente, captando la atención de todos con su entrada inesperada. Se sorprende un poco por la cantidad de gente que lo rodea, pero rápidamente activa sus ojos omnividentes. Estos ojos especiales le permiten leer todo a su alrededor dependiendo de su habilidad, permitiéndole comprender el aura y el espíritu de su entorno con mayor profundidad. Tal como pensaba, a diferencia de él, que ingresó a través de una admisión especial desde una dimensión inferior. Los estudiantes regulares que pasaron por el proceso normal parecen realmente fuertes, incluso a simple vista. Mientras escanea la multitud para encontrar su asiento, de repente un tipo enorme y feo aparece frente a él y le pregunta si es de la dimensión inferior. Le advierte que no ande merodeando y que se mantenga fuera de su vista. Nuestro chico simplemente lo ignora y empieza a caminar por su propio camino para evitar cualquier conflicto. Es evidente que aquellos que ingresaron por el proceso regular tienen una alta opinión de sí mismos y menosprecian a los que vienen de dimensiones inferiores. Incluso aquí, los que tienen poder y fuerza miran por encima del hombro a los demás, lo cual no es muy diferente de su planeta natal, la Tierra. Se pregunta si esta actitud es la misma en cualquier lugar donde vivan estas personas. De repente, alguien llama su nombre y le dice que se acerque para sentarse. Al aproximarse, nota que hay solo 4 asientos, con 3 personas ya ocupándolos. Se pregunta si este es el lugar para los estudiantes admitidos por el proceso especial de dimensiones inferiores. Toda esta situación le grita racismo. Cuando usa sus habilidades de visión para evaluar las habilidades de esas personas, lo que ve lo deja completamente atónito. No solo son poderosos, sino que tienen la suficiente fuerza como para aplastar a los estudiantes regulares. El chico rubio sentado en el primer asiento resulta ser alguien que ya conoce. Es el guapo compañero de habitación que Van conoció en el dormitorio antes de la ceremonia de ingreso. Aunque su primer encuentro fue un poco inusual, cuando Van entró por primera vez en la habitación del dormitorio, este rubio sacó una espada contra él. Pero antes de que las cosas se complicaran, Van le recordó rápidamente que ambos eran nuevos estudiantes, lo que significaba que eran compañeros de cuarto. El rubio se disculpa por su comportamiento anterior, admitiendo que acababa de terminar una evaluación práctica, por lo que sus nervios estaban un poco alterados. Le pregunta a Van si está bien, pero a juzgar por la cara sudorosa de Van, está claro que no se siente muy bien. Sin embargo, está más cautivado por cómo este chico rubio parece literalmente un príncipe de un cuento de hadas, aunque tiene bastante temperamento. Aún así, considerando que el rubio se disculpó primero, quizás no sea tan mal tipo después de todo. Se sientan juntos y charlan sobre sus experiencias. Cuando Van comparte su historia sobre luchar contra goblins ciegos, el rubio no puede evitar burlarse de él, diciendo que incluso un recluta novato con entrenamiento básico podría derrotar fácilmente a un goblin. Naturalmente, esto irrita a Van, quien murmura para sí mismo que este chico está 100% ajeno. Hablando de peleas, Van de repente recuerda que necesita lavar su uniforme. Sin pensarlo mucho, empieza a quitarse la camisa, y en el momento en que sus abdominales marcados se hacen visibles, el rubio se pone completamente rojo de vergüenza al ver un cuerpo tan esculpido. Cuando Van lo mira, el rubio rápidamente gira la cabeza para evitar cualquier contacto visual incómodo, lo cual incomoda un poco a Van.
En el presente, el ambiente sigue tenso, pero entonces Van saluda a las otras dos chicas sentadas en los asientos contiguos. Una de ellas tiene el pelo rosado y luce absolutamente fenomenal con su figura tonificada y su largo cabello que complementa perfectamente sus ojos felinos. Luego está la chica de cabello blanco, y su primera impresión es de todo menos agradable. Van en realidad se echa un poco hacia atrás por miedo, porque sus ojos negros y profundos son tan intimidantes que tiene que desviar la mirada. Mientras lo hace, la inquietante chica de cabello blanco mira a la serpiente blanca enroscada en su mano y le pregunta qué es. Van presenta a su pequeño amigo como Eve, y los tres se encariñan de inmediato con la adorable criatura. El rubio, entonces, curiosamente señala que esa serpiente solía parecer un garrote, por lo que está intrigado por cómo se transformó tan drásticamente en solo unos días. La chica de cabello blanco, que al principio parecía intimidante, en realidad resulta ser bastante tranquila. Se presenta como Doc Golleon, la hija de un artista marcial. Luego le pregunta a Van su nombre, y él rápidamente se presenta, siguiendo con una curiosa pregunta sobre si ella puede disparar ráfagas de energía usando sus artes marciales. Por supuesto, los otros tres se ríen por lo ridículo de su comentario, pero Doc Golleon señala que su comprensión no es del todo incorrecta, lo que despierta aún más la curiosidad de Van. La chica de cabello rosado se presenta como Ruchel, y finalmente el rubio comparte su nombre, Light. De repente, Van ve a la profesora Yumina entre la multitud. Light pregunta si Van también tuvo una consulta con ella. Justo en ese momento, una luz comienza a brillar sobre sus cabezas. Al mirar hacia arriba, se dan cuenta de que el techo del auditorio se está abriendo. Una voz retumbante llena el espacio, tan fuerte que parece que sus cabezas van a estallar. La intensa presión es abrumadora, dificultando incluso que levanten la cabeza. La ominosa voz anuncia el comienzo de la ceremonia de ingreso para la clase número 257 de la Academia Unión. Finalmente, cuando miramos hacia el cielo, ven un ojo gigantesco que se alza sobre ellos. Un poco después, vemos a Yumina, quien parece encantada tras escuchar el discurso del director, pero nuestro grupo parece algo inseguro sobre todo el asunto. Entonces Van suelta casualmente la bomba al preguntar si ese ojo gigante era en realidad el director. Su comentario casual sorprende a todos y rápidamente lo bombardean con preguntas sobre cómo pudo ver ese ojo y cómo logró levantar la vista. Miradas curiosas llenan la sala, especialmente de Doc Golleon, quien lo sigue mirando con sus profundos ojos negros, lo que lo pone nervioso. Van tartamudea y cambia su historia, diciendo que simplemente sintió que había un ojo gigante observándolos. De cualquier manera, Yumina explica que el ser que vieron era efectivamente el director y que probablemente no lo volverán a ver, a menos que un estudiante logre algo especial o cause un incidente. Está segura de que Van tendrá una reunión privada con el director, pero Van bromea diciendo que reunirse con un director aterrador es lo último que quiere hacer antes de morir. Yumina se ríe y les dice que sus logros también serán los de ella como su profesora, por lo que los anima a trabajar duro. Esto toma por sorpresa a Light, quien rápidamente le pregunta a la profesora Yumina si va a estar a cargo de ellos. Yumina deja su taza de té y confirma con una sonrisa, presentándose oficialmente como la profesora Yumina. Enseña combate mágico y ha sido asignada como profesora tutora de su clase, la clase 11, esperando trabajar bien juntos durante los próximos 5 años. A Light le parece extraño, porque según él, los estudiantes de admisión especial de nivel inferior generalmente son asignados a profesores asociados. Yumina confirma esto, explicando que todos ellos son estudiantes especiales esta vez, por lo que se le ha dado la responsabilidad. Decide darles un consejo, que tengan cuidado con los celos y la hostilidad de los estudiantes regulares. Sus palabras tienen peso, y Van no puede evitar pensar que los celos y la hostilidad que acaba de mencionar no se refieren solo a la competencia académica, sino también a enfrentamientos físicos y peleas entre estudiantes. Asuntos fuera de la competencia interna protegida por las reglas de la escuela, son cosas en las que incluso los profesores no pueden interferir. Yumina luego les dice que a partir de ahora, los 4 deben mantenerse juntos, ya que todos son estudiantes raros de admisión especial. También formarán un equipo para escalar la torre juntos hasta la graduación. Con eso, Yumina concluye la sesión y chasquea los dedos para sacar un pequeño regalo que tiene para todos. Promete explicar las reglas y los detalles después de que reciban el artefacto. En ese momento, saca un colgante, declarando que será su tarjeta de identificación de estudiante. Les recuerda que pueden usar esta identificación para identificarse, acceder a todas las instalaciones del campus e incluso teletransportarse a cualquier lugar dentro del Reino de la Unión. Más tarde, cuando el trío usa sus colgantes, son teletransportados fuera del edificio de la academia, pero pronto regresan al interior, lo que les provoca suspiros de decepción.
No estoy seguro de por qué están decepcionados, pero supongo que el colgante los obligó a teletransportarse de regreso, ya que aún no tienen permitido salir. De todos modos, Light añade que necesitarán llevar sus tarjetas de estudiante si quieren entrar en la torre, pero luego la chica gata pregunta por qué Van fue dejado atrás solo. Light dice que no tiene idea, pero la chica de ojos negros sugiere que tal vez el director también sintió la presencia de Van. Sospecha que de todos los estudiantes, él fue el único que pudo mirarlo directamente, por lo que es posible que el director también sintiera la presencia de Van. La escena luego avanza un poco, donde Yumina está en una llamada telefónica. Le dice al interlocutor que estaban a punto de tener una fiesta de té, pero parece que tendrán que cancelarla porque el director quiere reunirse con él. Un poco más tarde, vemos la cara aterrada y ansiosa de Van, literalmente sudando a mares ante la idea de tener una reunión privada con el director el primer día, aunque no ha causado ningún problema. El director le indica que lo mire directamente, ya que su forma verdadera no está allí. Van descubre que su director está hablando a través de una muñeca. El director le pide que lo llame su maestro y decide explicarle por qué lo llamó a una reunión. Usualmente, el maestro trata de no interferir con el crecimiento de los estudiantes. Si sus estudiantes son débiles, los deja como están, si son fuertes, les permite mantenerse fuertes. Además, dice que no le importa si alguno de sus estudiantes muere en la torre o sobrevive para algún día obtener la gloria. Luego revela que solo persigue un objetivo, ser testigo de alguien que llegue al final de la torre con sus propios ojos. Con un tono severo, el maestro deja claro que todo es insignificante para él, excepto ver a alguien alcanzar la cima de la torre. El protagonista se queda en silencio por un segundo después de escuchar todo esto, y luego cuestiona lo que quiere decir con insignificante. Van entonces recuerda las palabras de su abuelo y comprende que la torre ha existido desde la época de sus antepasados, y la familia Van está decidida a recuperar la torre también. El protagonista sabe que está listo para lograr toda la gloria y fuerza, incluso si requiere sacrificios, como su propia vida. Sigue decidido a conquistar la torre, pero se pregunta por qué la profesora y los demás estudiantes también persiguen el final de la torre. Luego, pregunta a este hombre misterioso por qué viene desde otras dimensiones a escalar la torre, y se pregunta qué es realmente la torre. El maestro reflexiona bien sobre su respuesta, y revela que la torre es una puerta hacia lo divino, es un desafío. Van sigue confundido, pero su maestro le asegura que no tiene razón para interferir con el arduo trabajo de los estudiantes, aunque está considerando hacer una excepción esta vez, ayudando a nuestro chico. Por supuesto, Van no entiende lo que está diciendo. El maestro señala con la mano de la muñeca hacia el protagonista y le dice que tiene un gran potencial. Al ver sus capacidades, el director decide hacer un esfuerzo para ayudar al chico a prepararse para su viaje para escalar la torre. Van cuestiona de qué tipo de preparación está hablando, y el director comparte que los privilegios que el protagonista tiene para la exploración se han incrementado, y ahora puede viajar a cualquier mazmorra fácilmente. El maestro le aconseja que aumente sus habilidades primero antes de comenzar su viaje para escalar la torre. Van se sorprende al descubrir que puede salir de la academia, y el maestro lo confirma una vez más. Después de esto, el director lo ayuda a teletransportarse de regreso y, antes de dejarlo ir, le aconseja nuevamente que mejore sus habilidades, y promete desbloquear su próximo privilegio pronto si muestra un gran progreso. El próximo privilegio que obtendrá es la exploración en solitario de la torre. El maestro espera que puedan verse de nuevo y teletransporta a Van a otro lugar. Nuestro chico termina siendo transferido a la habitación de la profesora Yumina, quien le pregunta sobre la reunión. Van se da cuenta de que su cabeza está en el regazo de ella y, sorprendido, se levanta rápidamente por la vergüenza. Yumina le comenta que la personalidad del maestro es muy extraña y que nunca le gustan las visitas. Nota su colgante y se sorprende al descubrir que ha recibido permiso para salir de la academia como estudiante. Van no sabe si es algo importante, pero recuerda que el maestro le aconsejó mejorar sus habilidades rápidamente. Ella le dice que en realidad es un gran logro, y lo ayuda a comprender que ahora puede explorar libremente mazmorras además de la torre, y también tiene la libertad de visitar ciudades externas a voluntad. Yumina aún no cree que un estudiante tenga tantos privilegios y le comenta a nuestro chico que con esta libertad, puede ganar mucha experiencia y prepararse mejor que los demás. Van entiende y se siente aliviado de que, el maestro no le estuviera aconsejando que se fortaleciera porque es totalmente débil y está atrasado. Sonríe con torpeza. La profesora Yumina lo llama afortunado por el privilegio que ha ganado, y le cuenta que es difícil para los profesores salir de la academia en este momento, ya que es la Academia de la Unión. Yumina revela que todo dentro de la academia favorece solo a los estudiantes y puede ser una molestia para los profesores.
Van la comprende y ella lo ayuda a darse cuenta de que con los nuevos privilegios que ha adquirido, podrá explorar mazmorras y visitar nuevas ciudades siempre que tenga tiempo libre. Yumina le muestra lo envidiosa que está y le gustaría poder disfrutar de bocadillos cuando quiera. La profesora recomienda a Van visitar una ciudad externa conocida como Roñica, y le cuenta que hay un templo de primavera increíble que vale la pena visitar. Van se siente confundido por el repentino cambio de comportamiento de la profesora y, antes de irse, le pregunta si quiere algo de la ciudad. Más tarde, el protagonista comienza a caminar hacia la nueva ciudad, encuentra que el clima es asombroso y recuerda la solicitud de la profesora Yumina. Ella le informó sobre el famoso y sorprendente vino de luna de miel que elaboran los sacerdotes del templo, y le encargó una misión, traer al menos 2 botellas de licor. Van todavía no puede creer que su profesora le esté pidiendo que haga mandados para conseguir alcohol. Nuestro chico decide olvidarlo y piensa que debería estar agradecido de haber recibido un inventario antes de irse. De repente, nota un objeto y recuerda que es algo que recibió de su abuelo cuando estaba en casa, justo antes de inscribirse en la academia. Es una bolsa misteriosa llena de objetos desconocidos. Antes de que Van se fuera de su casa, su abuelo le preguntó si estaba listo para partir. Nuestro chico le aseguró que estaba preparado y le preguntó si el abuelo había dormido bien. El abuelo ignoró la pregunta y, de repente, reveló una bolsa. El abuelo le pidió a Van que la abriera y tomara lo que quisiera. Al principio, nuestro chico estaba confundido, pero al abrir la bolsa misteriosa encontró oro puro dentro de ella. Van estaba inseguro, pero el abuelo confirmó que estaba bien que tomara tanto como quisiera. Con una sonrisa en el rostro, el abuelo le dijo que todo el tesoro que tenían pertenecía a sus antepasados, quienes pasaron sus vidas buscando la Torre de Babel. Confirmó una vez más que Van podía quedarse con todo y le aconsejó que usara todo sabiamente. El protagonista estaba genuinamente agradecido con su abuelo y comenzó a llorar de emoción. Van no sabía cómo se suponía que iba a llevar tantas cosas, lo que irritó un poco a su abuelo. Esa era la preocupación que tenía antes, pero ahora que tiene autoridad sobre un inventario, el protagonista sonríe y lo encuentra extremadamente útil. Puede guardar todos sus objetos en el inventario sin ningún problema, y como recuerda que su abuelo le enseñó que el oro es valioso en todo el mundo, nuestro chico decide llevarse algunas piezas de oro. Después de terminar los preparativos, finalmente llega a la ciudad de Roñica, y se emociona al poner su primer pie en el nuevo mundo. Al entrar en la enorme ciudad, nuestro protagonista se da cuenta de que, a pesar de estar en una dimensión completamente diferente, el paisaje urbano se parece mucho al de su mundo. Su suposición se desvanece tan pronto como ve múltiples vehículos voladores por todas partes. Se pregunta cómo funcionan y de repente alguien lo llama desde atrás. Unos guardias se acercan a él, al notar que nunca lo han visto antes en la ciudad. A medida que se acercan, los guardias se dan cuenta de que nuestro chico es parte de la Academia de la Unión, lo que los sorprende. Lo saludan formalmente y se presentan como los guardias responsables del límite occidental de la ciudad de la Academia. Van se presenta también y le preguntan cómo fue capaz de viajar libremente a Roñica. Suponen que recibió algún tipo de permiso del canciller. Van les dice que están en lo correcto y que tiene permiso para explorar libremente. Los guardias muestran su gratitud por el arduo trabajo del canciller para mantener la paz en la ciudad. Van se ríe incómodamente y aprende que su academia es muy influyente. Como es un estudiante de primer año, los guardias asumen que no sabe mucho sobre la ciudad de Roñica y cómo funciona todo, por lo que se ofrecen a ayudarlo a aprender más. Los guardias le dicen que le proporcionarán toda la orientación necesaria, ya que es parte de su trabajo, y si no entiende algo, puede preguntarles. El protagonista decide aceptar su oferta y señala hacia una motocicleta flotante. Van les dice que quiere conseguir una de esas motocicletas y pregunta cuánto cuesta una. Con la ayuda de los guardias en la ciudad de Roñica, Van consigue una motocicleta flotante y comienza a conducirla de regreso hacia la academia. La motocicleta flotante hace que nuestro chico se sienta increíble mientras vuela por el cielo. Recuerda haber pedido ayuda a los guardias para comprar una antes. Los guardias estaban un poco confundidos, e informaron a Van que incluso el modelo normal de una motocicleta flotante cuesta alrededor de 250.000 roñas, lo que puede ser muy caro para un estudiante como él. Van se sorprende al descubrir que se llama motocicleta flotante, y no entiende cómo funciona la moneda en este nuevo mundo. Nuestro chico decide intercambiar una barra de oro por la motocicleta, sin saber su verdadero valor. Los guardias terminan sorprendidos y se preguntan cómo el protagonista consiguió una barra de oro tan grande. Van revela que su abuelo se la dio, pero no creen que la barra de oro sea real. Van aprende que incluso una sola barra de oro vale 7.500.000 roñas, y se siente afortunado de haber recibido algo tan valioso de su abuelo.
Piensa en agradecer al viejo, y mientras regresa a la academia, nuestro chico nota a su serpiente mascota, Eve. Le pregunta su opinión y le cuenta que infundió la motocicleta flotante con atributos de yin y yang, convirtiéndola en un artefacto viviente, similar a Eve. El protagonista decide llamar a la motocicleta flotante Lilith y espera que ambos artefactos vivientes se lleven bien. Eve lo entiende, y mientras conduce alrededor de la torre, nuestro protagonista reflexiona que su viaje valió la pena, ya que logró comprar licor para la profesora Yumina e incluso encontró un hermano para su artefacto mascota, Eve. Tras completar todas sus tareas, Van sonríe y decide regresar a la academia. Después de entregar el licor a la profesora, finalmente se reúne con sus amigos y comienza a sentirse extremadamente enfermo. Light le da un vaso de agua y expresa su decepción con Van, ya que no puede creer que haya vuelto con resaca después de haberse ido sin decir nada para cumplir una misión aleatoria. Van se disculpa e intenta justificarse, diciendo que la profesora no lo dejó ir, y al final terminaron bebiendo juntos. Doko nota una insignia de flor en el uniforme del protagonista, y le pregunta si eso significa que va a representar a su grupo a cambio de haber compartido bebidas con la profesora Yumina. Van se siente confundido, pero piensa que Doko tiene razón mientras sigue comiendo. Light se da cuenta de que no tienen otra opción que aceptar la decisión, ya que viene de la profesora Yumina, quien está a cargo de ellos. Doko comparte su opinión, diciendo que ella es la única que debería representar al grupo, lo que sorprende tanto a Light como a Van. Ella les explica que es porque es la más fuerte de los cuatro. Doko le pregunta a Van su opinión, pero Light interviene y deja claro que todos son iguales en el grupo. Él cree que ella está interpretando las cosas de manera extraña y decide aclarar sus malentendidos. Light le dice que su actitud arrogante será horrible para las futuras escaladas en la torre, y que no cree que ella sea la más fuerte del grupo. Doko sonríe, encontrando gracioso que alguien que le preguntó a la profesora Yumina si es posible escalar la torre solo, hable de igualdad. Ella piensa que no hay igualdad en eso tampoco. Light se siente avergonzado e intenta justificarse, mientras Van y Ruchel recuerdan que en verdad hizo esa pregunta. Light, incómodo, les asegura que solo lo preguntó por curiosidad y que, en realidad, quiere estar en equipo con todos. Van empieza a sentirse desanimado al ver cómo aumenta la tensión justo antes de que comience su clase matutina. Ahora comprende que debió haber planificado todo con anticipación. Van sabe que su grupo va a tener un comienzo difícil, a pesar de no tener ninguna razón particular para liderar al grupo o ser el presidente de la clase. Ahora entiende por qué la profesora lo eligió a él. Light es demasiado orgulloso y, a menudo, no es consciente de las cosas. Doko, aunque increíblemente fuerte, probablemente hará muchos enemigos debido a su actitud egocéntrica. Y Ruchel, a pesar de ser pasiva, carece de la personalidad para liderar. Van suspira al descubrir las verdaderas personalidades de los estudiantes de admisión especial. Nuestro protagonista les dice a todos que se calmen y lo escuchen primero. En su opinión, el líder no necesita ser el más fuerte del grupo, y dice que es mejor si es alguien más débil. Doko no entiende lo que él quiere decir, pero Van le explica que si el presidente de la clase es la persona más fuerte, tomará decisiones por su cuenta, y alguien con la responsabilidad de unir a la clase no debería hacerlo. Los miembros de su grupo lo escuchan, y Van les dice que el líder de su grupo debe ser alguien que pueda ofrecer buenas soluciones para todos, y también es importante que esté en medio del grupo. Van dice que él tiene la personalidad más tranquila, por lo que, en su opinión, es el único digno de convertirse en el presidente de la clase. Doko no está de acuerdo, pero como la profesora ya lo ha elegido como presidente de la clase, decide aceptar su razonamiento por el momento. Nuestro protagonista le agradece por entender y se siente aliviado. Doko, siendo honesta, con una expresión fría, les dice a todos que solo quiere liderar al protagonista. Van no entiende lo que ella intenta decir. Doko les explica que, aunque hay algunas cosas con las que no está de acuerdo, está dispuesta a aceptar a sus compañeros, aunque los considere innecesarios. Light y Ruchel están un poco sorprendidos por lo que acaban de escuchar. Doko espera que puedan volver a verse pronto y se va. Van intenta calmar a su compañero de cuarto, aunque se siente un poco decepcionado después de haber tenido una mañana tan intensa en su primer día de clases. Van se siente cansado y se pregunta por qué una simple mañana de escuela parece un campo de batalla. Nuestro protagonista decide tomarse un descanso y entiende que llevará tiempo resolver el problema del orgullo entre los miembros de su grupo. Ruchel le pregunta a Van si todavía tiene a la serpiente que les mostró antes, y le dice que le gustaría tocarla al menos una vez. Van se da cuenta de que la academia está llena de desafíos, y en su primera lección como presidente de la clase, representando a todos en una sala llena de individuos únicos, nuestro protagonista enfrenta una nueva dificultad cuando uno de los estudiantes lo reta a una pelea.
para ver si los estudiantes rezagados son hábiles en el campo de entrenamiento. Van se coloca junto a su grupo, mientras todos se enfrentan a los estudiantes especiales. El profesor decide comenzar la primera lección con un poco de combate ligero y les pregunta a los estudiantes su opinión. Los estudiantes especiales de la clase 11 comienzan a comportarse de manera desquiciada y exigen una sesión de combate contra los estudiantes rezagados, que incluyen al protagonista. Están furiosos y no creen que el profesor haya elegido a Van como el representante de la clase. Los estudiantes especiales intentan desafiar a Van, y viendo cómo se alteran, nuestro protagonista se siente incómodo. Light se da cuenta de que la Academia Unión asigna a los estudiantes a diferentes clases según sus habilidades y capacidades. Light se da cuenta de que la Academia Unión asigna a los estudiantes a diferentes clases según sus habilidades y capacidades. También se percata de que los estudiantes de la clase especial ya parecen despreciar a la clase 11 por alguna razón. Van, ansioso, comparte que probablemente es porque está usando la insignia de flor, lo cual está provocando a todos. Erecto, un estudiante musculoso, nota la insignia de flor que Van recibió de la profesora Yumina y se siente burlado por el protagonista. Erecto aprieta los dientes de ira al ver a Van usar la insignia frente a él y decide que nunca reconocerá al protagonista. Erecto empieza a gritar y exige un combate de práctica contra Van. Le pide al profesor y rápidamente obtiene permiso para enfrentarse a él. El profesor llama a Van al frente, ya que va a enfrentarse a Erecto en una pelea de práctica. Mientras tanto, la profesora Yumina observa a sus estudiantes desde su oficina y se sorprende al ver lo que está ocurriendo. Le parece ridículo que sus alumnos estén teniendo una sesión conjunta con la clase especial de la academia en su primer día de clases. Para empeorar las cosas, la primera lección resulta ser la brutal asignatura de combate práctico. Los estudiantes admitidos de dimensiones inferiores no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a un ser de una dimensión superior. Alguien en la cima debió haber programado el currículo con esta broma retorcida en mente. La profesora Yumina puede percibir la malicia detrás de esta situación. El profesor asociado a cargo de la clase parece ser demasiado autoritario cuando llama a Van por su nombre para que suba a la arena y enfrente a Erecto. El joven debió sentir que había algo sospechoso en todo esto, así que levantó la mano, preocupado por su bienestar, ya que sus habilidades de combate todavía eran insuficientes. Realmente no ganaría nada del combate, salvo lesiones. En respuesta, el profesor asociado le descontó 3 puntos de su total. El calvo bastardo no aceptó su preocupación como una excusa válida para no pelear. Van captó la impresión de que el instructor solo quería humillarlo frente a todos. Continuó argumentando por su derecho a retirarse, citando que fue aceptado como estudiante de admisión especial debido a su habilidad única, y no por sus habilidades de combate. Van afirmó que tendría más sentido evaluar sus capacidades a través de otro método en lugar de obligarlo a luchar. El calvo no pudo aguantar más, un mero estudiante lo estaba educando verbalmente, y Van no es del tipo que se echa atrás cuando tiene razón. Enfurecido y frustrado, el calvo le descontó otros 5 puntos de su total. Sin otra opción, Van sorprendentemente propuso una contraoferta, aceptó el combate de entrenamiento, pero insistió en que usaran el resto de la semana para prepararse para la pelea adecuada, que sería en 7 días. Van cree firmemente que si puede tener una semana de preparación para estar en forma, podrá arrasar con quien quiera que los estudiantes de la dimensión superior traigan. Su atrevida proclamación generó un silencio inquietante en toda el área. Al principio, los estudiantes de la clase 1 se negaron a creer la desfachatez de la propuesta que acababan de escuchar. La audacia de un ser de dimensión inferior hablando con tanto orgullo, cuando era obvio que su habilidad estaba en el punto más bajo, era ridícula. Había un solo estudiante que parecía particularmente interesado en la atrevida proclamación de Van. El chico prácticamente se estaba ganando la enemistad de toda la clase especial por sí mismo. El calvo tembló de frustración mientras el estudiante de menor rango seguía ignorando sus órdenes, incluso estableciendo el horario a su antojo. Van no respetaba en absoluto al alienígena beligerante, ese tipo ni siquiera era un profesor completo. Finalmente, su estrategia tuvo éxito y logró comprarse una semana de tiempo para prepararse para un combate con Erecto. La noticia sobre el combate oficial entre los estudiantes de la clase especial y la clase 11 el próximo martes se esparció como la pólvora. Toda la academia podrá verlo en vivo. El calvo prácticamente estaba diciendo que no quería una humillación normal, quería convertir la caída de Van en un gran espectáculo. El profesor calvo advirtió ominosamente a Van que diera lo mejor de sí y mostrara sus habilidades, de lo contrario, a Van no le importó en absoluto, miró más allá del calvo y saludó a Erecto con la mano. Van mostró una sonrisa confiada y expresó su emoción por su pelea. Erecto no era realmente del tipo charlatán. Solo quería confirmar algo.
A través de su pequeña interacción, logró echar un vistazo a las estadísticas de Erecto, que eran aterradoras. Gracias a los ojos de lectura infinita, su visión le permitía una comprensión más profunda del aura y el espíritu de los objetivos. Como se esperaba de un estudiante de la clase especial, Erecto era un gigante. Sus estadísticas de vida y cuerpo eran simplemente exageradas. Pero aún así, a Van no le preocupaba demasiado, se había acostumbrado a ver las estadísticas de sus compañeros de clase. Comparados con ellos, él y Erecto eran nada. Van tenía mucho que mejorar para ascender la torre con sus compañeros de dimensión inferior. Cuando salió del escenario, Van se sintió confundido por la expresión sombría en los rostros de Light y Ruchel. Sus ojos estaban fijos en Doko mientras hacía algunos estiramientos para calentar. A diferencia de su presidenta de clase, Doko se especializa en combate y no tiene miedo de causar algo de daño. Provocó a los arrogantes bastardos para que se enfrentaran a ella si estaban curiosos sobre las habilidades de un estudiante de admisión especial. Doko Yeon realmente es diferente, probablemente sea la persona más fuerte que los ojos de Van han escaneado, con rasgos de nivel S y SS en todos los aspectos. Doko lanzó su invitación y ningún estudiante de la clase especial se presentó. Simplemente se quedaron en silencio, evidentemente asustados de enfrentarse a alguien que parecía fuerte. Incluso el profesor asociado sintió el peso de su desafío. Todo iba de acuerdo con lo que Van había pensado que sucedería. Sus ojos de lectura infinita no podían captar completamente la magnitud del poder de Doko. No había forma de que los estudiantes de la clase 1 se perdieran su abrumadora aura. Doko continuó instando a los mejores estudiantes a que tuvieran un poco de valor y mostraran confianza. Señaló a Erecto en medio de la multitud, y el enorme bruto comenzó a sudar nerviosamente. Viendo que Erecto no era del tipo que se contendría contra la presidenta de su clase, Doko esperaba recibir el mismo trato para poder aplastar el egocentrismo de Erecto. Pobre Erecto, solo quería hacer un poco de acoso y que no pudiera ser castigado, no esperaba un desafío de alguna diosa de la muerte. Si intenta mantener su dignidad y retroceder de las provocaciones de Doko, Erecto estaría acabado. Perdería su estatus, derrotado y herido por su propia gente, incapaz de recuperarse en solo una semana. Ese desenlace no funcionaría para Van, así que se apresuró a entrar en la arena para sacar a Erecto de la línea de fuego de Doko. Razonó que, dado que él iba a pelear con el bruto rocoso la próxima semana, Doko tendría que esperar su turno. Van sabía que ella solo estaba tratando de luchar contra el trato injusto que habían estado sufriendo. Estaba decidido a demostrar su valía con sus propias habilidades de ahora en adelante. No podían depender del poder bruto de Doko todo el tiempo. Después de todo, la misteriosa Doko se rió. Pensó que Van solo era un tipo que se apoyaba en trucos, pero tal vez tuviera un poco de masculinidad en él. Así que, en lugar de Erecto, Doko quería otro retador que la enfrentara en la plaza. Siguió pidiendo a la silenciosa multitud si alguien quería dar un paso adelante, sin recibir respuesta. Al ver que no conseguiría un compañero de combate decente, Doko suspiró en derrota y se dio la vuelta. Llamó a la clase especial solo ladridos y sin mordida. Ahora que una verdadera amenaza se había presentado, todo lo que podían hacer era arrastrarse por el suelo. Sus camaradas sonrieron incómodamente ante sus provocaciones desenfrenadas. Las escorias de la clase especial apretaron los dientes y temblaron de frustración ante su incompetencia, hasta que un estudiante especial que odiaba ser llamado perro intervino. Un hombre de hombros anchos, cabello rubio, cuernos hacia arriba y una aura dorada se destacó entre la multitud. Argumentó que los débiles y tontos son los perros que se agrupan en manadas, gruñen y pretenden proteger a sus pequeños grupos. Le parece divertido. Tanto Doko como Van pudieron sentir que el rubio no era una broma. Si mirabas más de cerca, verías que incluso entre la clase especial apilada, él parecía estar en otro nivel. Light reconoció al tipo como Ortima, el gobernante de la dimensión Ketius. Van no tenía idea de lo que significaban esas palabras. Afortunadamente, Light explicó que, excluyendo la Unión, hay 10 dimensiones con las jerarquías más altas. Ortima, aquí presente, proviene de una familia que gobierna sobre una de las dimensiones superiores, Ketius. Es prácticamente un representante de cuán fuerte es la nueva generación de las 10 principales familias. El silencio llenó nuevamente la arena. Esta vez, todos no podían apartar la vista del combate. Ortima pidió al profesor que trajera algo, y el cobarde calvo, nervioso, se movió torpemente, hasta que finalmente logró sacar un dispositivo de grabación para filmar la pelea. En este mundo, todo se comparte en Internet, ya que la red es prácticamente la misma que la del mundo anterior de Van. Abrió su smartphone con emoción. En pocas palabras, las empresas y las instituciones educativas habían establecido una red para el intercambio de información.
Como alguien que venía de una dimensión inferior, no podía creer que seres superiores realmente estuvieran utilizando algo parecido a Internet. No tardó mucho en encontrar el canal en vivo que transmitía el inminente combate. La transmisión en vivo tenía una calidad nítida y fluida, y desde un ángulo elevado era evidente que el profesor asociado estaba decidido a avergonzar a los estudiantes de admisión especial ante la mayor cantidad de personas posible. Con Doku en el suelo, era poco probable que el calvo lograra lo que quería. Frente a frente, dos estudiantes de talento supremo medían sus auras. Ortima estaba sumamente confiado en sus habilidades, y Doku veía a su oponente como un completo novato. Adoptó su posición y concedió el primer movimiento gratis como una desventaja. El orgulloso heredero del imperio dimensional no le gustó nada eso, despreciaba ser llamado novato y quería borrar la arrogancia de Doku. Para su primer ataque, Ortima manipuló su poder mágico con precisión y ordenó a sus enemigos que se arrodillaran. El hechizo danzaba en el aire mientras Doku mantenía su forma firme. El poder de Ortima era tan salvaje que logró alcanzar el banco de admisión especial. Tan pronto como Van sintió el poder detrás del hechizo, se estremeció de terror. Lo que Ortima manejaba era un poder completamente diferente al que Van estaba acostumbrado. Para visualizarlo, era como agua fluyendo de alta a baja presión, era asfixiante y le quitaba el aire de los pulmones. Todo a su alrededor en el espacio de Ortima sintió la forma condensada de la ley de la naturaleza, se estaban viendo obligados a arrodillarse ante una criatura más fuerte, como si fuera lo más natural del mundo. La explicación más apropiada para el poder de Ortima es la capacidad de distorsionar la ley natural. Light se sorprendió al ver que Van había comprendido el principio detrás de una habilidad tan compleja en un solo vistazo. En cuanto a Rachel, no estaba pasando un buen momento, la joven se escondía detrás de Van mientras se aferraba a sus brazos, con los ojos fijos en la otra luchadora en la arena, Doku Jeon. En respuesta al poder distorsionador de la naturaleza de Ortima, Doku desató su energía, formando una danza de pura oscuridad. Con un movimiento suave y decisivo de su mano, su poder desgarró los hechizos de Ortima, destrozando sus efectos de un solo golpe. Liberados del efecto asfixiante de las órdenes de Ortima, la multitud enloqueció, incluso Van no podía comprender cuán poderosa era realmente Doku. Ella simplemente elevó su energía, y eso fue suficiente para cambiar el rumbo de la pelea. Ortima rió, complacido al ver que su oponente tenía algunas habilidades para darle problemas. Mientras tanto, Doku estaba decepcionada de lo fácil que había sido neutralizar el poder de Ortima y sus ridículos cuernos. El rubio levantó la mano con confianza, comenzando la segunda ronda con un plan ofensivo diferente. Doku rápidamente se dio cuenta del movimiento, y respondió cargando rápidamente, llevando su velocidad al límite. Todo ese impulso se acumuló y se canalizó a través de una patada en el estómago. Ortima pensó tontamente que el enemigo le permitiría lanzar dos hechizos completos sin interrupción. Desafortunadamente para él, Doku es una luchadora veterana, conoce su oficio. Sus ataques aumentaban en daño cuanto más cerca impactaban. Ortima tuvo que usar ambas manos para defenderse solo para minimizar el dolor mientras todavía estaba tambaleándose. Doku, aparentemente, se teletransportó detrás de él y continuó con sus burlas juguetonas. Lentamente, Ortima estaba perdiendo el control, giró para atacar detrás de él, solo para golpear nada más que aire. Todo había estado yendo de acuerdo con el plan de juego de Doku. Como se esperaba, los movimientos de la mejor apuesta de la clase especial eran ridículamente rígidos y torpes. Doku consideró que alguien debió haber alimentado a Ortima con todo lo que tenía, resultando en un luchador torpe. En este punto, el joven maestro estaba viendo rojo de ira, atacó como un animal salvaje, arañando y golpeando sin hacer contacto. Light no podía creer lo que veía. Uno de sus compañeros estaba abrumando a Ortima, el gobernante de Ketius. Eso debía significar que Doku Jeon era una bestia completamente diferente. Van se dio cuenta de que Ortima probablemente estaba acostumbrado a suprimir los movimientos de sus oponentes. Desde ese punto, probablemente podría derrotar a cualquiera con su habilidad para distorsionar la ley natural, pero contra un verdadero luchador experimentado, todas sus cartas eran inútiles. En este punto, el gobernante de Ketius se parecía mucho más a un muñeco de entrenamiento, siendo lanzado tan libremente contra alguien imposible de dominar y suprimir. Ortima parecía un niño indefenso. Van observaba la pelea con sus ojos de lectura infinita activados, y descubrió que Ortima tenía poderes monstruosos y habilidades físicas, pero nunca había entrenado su cuerpo. Analizando el entorno, Light observe cómo Doku estaba dominando a un gobernante dimensional, y Van estaba asimilando cada principio de la batalla en tiempo real. Light comenzó a darse cuenta de que sus camaradas eran monstruos por derecho propio. La sesión de sparring se había convertido en una pelea interminable, con Ortima forzado a defenderse en todo momento.
Para alguien como él, estar en esta posición era más insultante que ser derrotado de un solo golpe. Su pequeño lapso de concentración para atender su orgullo dejó una brecha abierta para que Doko la explotara. Ella comenzaba a cansarse de las palabras delirantes de Ortima, tal vez si se las cortaba, podrían simplemente pelear en paz. Para su sorpresa, el rubio invocó el poder del trueno. Doko reaccionó rápidamente al percibir el peligro, esquivando a un lado. Ortima comenzó a lanzar un ataque de rabia descontrolado, se olvidó de la sesión de sparring, quería matar a Doko en ese momento, desoyendo las reglas escolares. Ella podía sentir que él lo decía en serio, el bastardo estaba loco y dolido. Escuchar a un joven maestro consentido hablar sobre muerte y asesinatos no le sentó bien a Doko. Esos no son conceptos de los que un chico como Ortima debería hablar tan a la ligera. Para demostrar su desaprobación, hizo que la energía oscura que rodeaba su cuerpo danzara. Se torcía y giraba mientras se reunía entre sus manos. Ortima y Doko se lanzaron al combate, chocando con ambas de sus armas más destructivas en mano. Antes de que la devastadora explosión de energía bruta se desatara, la profesora Yumina finalmente llegó para limpiar el desorden con un aplauso. En cuanto sus manos se tocaron, la arena se llenó de flores ilusorias desde todos los ángulos. Las flores absorbieron la energía destructiva de ambos combatientes, los azulejos blancos sobre los que estaban parados se convirtieron en una pradera de flores rosas y blancas. Tanto Doko como Ortima estaban confundidos sobre lo que estaba sucediendo. La profesora Yumina afirmó que la academia no fomenta que los estudiantes luchen por sus vidas. Preferiría verlos darlo todo y usar toda esa agresión contra los monstruos en la torre en su lugar. Bajo la luz del atardecer, la arena e incluso las gradas estaban llenas del poder de la profesora Yumina. Señaló un dedo hacia arriba, y la flora comenzó a elevarse como si tuviera vida propia. Todos miraban alrededor, maravillados por el hermoso uso de la magia. Van consideraba lo compleja que debía ser la técnica si las flores eran ilusiones, se veían como flores reales y tenían un fuerte y fragante aroma. Ortima hizo un gesto de desaprobación con la lengua, antes de darse la vuelta y alejarse. Podía ser un estudiante especial, pero eso no le daba derecho a desobedecer a una profesora respetada. Doko, por otro lado, alabó a su asesora de clase por ser fuerte. La profesora Yumina sonrió, y Doko rápidamente desvió la mirada. En cuanto volvió a la banca de admisión especial, Van le preguntó cómo se sentía al estar allí y también la agradeció por mostrarle una pelea tan esclarecedora. Ruchel finalmente había alcanzado su límite y se apoyó contra la espalda de Van, temblando de miedo. Van le preguntó si todavía tenía miedo de Doko, en realidad, encontraba su comportamiento bastante tierno. Desde la distancia, se podía oír y ver a la profesora Yumina reprendiendo al profesor asociado Farrell, por la desastrosa primera clase de hoy. Ella no aprobaba ninguna sesión de entrenamiento de ese tipo. No solo estaba permitido, sino que también había escalado sin límites mientras el supuesto instructor observaba desde la línea de banda. El calvo había perdido toda su arrogancia ante un verdadero profesor que lo llamaba tan abiertamente. La profesora Yumina no se conformaría solo con una disculpa, quería justicia para sus estudiantes. También había notado algo extraño antes, así que se acercó a Van. Usó su dedo para arreglar el distintivo floral en el pecho de su estudiante. Como presidenta de la clase, le recordó a Van que la dignidad es todo, y parte de eso es nunca llevar el distintivo de honor al revés. Los imbéciles de la clase especial vieron esto y casi sufrieron un infarto de envidia. Con eso, la profesora Yumina hizo su salida para encargarse de otros asuntos académicos. Claro que la amable profesora detuvo la pelea antes de que se volviera demasiado salvaje, pero con su último acto logró generar más problemas para Van. La mayoría de los chicos lo veían como una mosca tratando de acercarse a la diosa de las flores. Los eventos de hoy rápidamente llegaron a Internet a través de publicaciones en foros. La noticia sobre Doko Yeon, un estudiante de admisión especial capaz de dominar a Ortima en una pelea de práctica, era un tema candente, dado que Ortima se proyectaba como el mejor estudiante del año. Había mucho revuelo alrededor de sus acciones. La grabación de la pelea fue publicada por el profesor asociado Farrell. En el transcurso de un día, la mayoría de las personas vieron lo patético que se veía Ortima, obligado a actuar como una tortuga ante los ataques de Doko. A Internet le encantaba Doko, amaban su aspecto y su fuerza, incluso siendo solo una estudiante de primer año. También había un clip de Van negociando por algo de tiempo de preparación y teniendo éxito, lo apodaron el maestro de la negociación. Avanzando rápidamente al final de la grabación, la diosa de todos, la profesora Yumina, desescaló el conflicto y arregló el distintivo de Van. La multitud de Internet vio cómo interactuó con Van y todo tipo de comentarios de odio se expresaron en múltiples publicaciones. Los camaradas de la admisión especial acaban de darse cuenta de que todo el mundo hablaba de ellos.
En ese momento, Doku encontró extraño todo el slang de Internet, mientras que Light estaba literalmente muriendo. Doku también encontraba raro que la gente siguiera hablando de Ortima como si fuera el mejor prospecto del año entre la clase especial. Sentía que al menos había una persona más capaz que todos los demás, una bruja de cabello azul. Doku esperaba que Van notara a esa estudiante, pero estaba demasiado concentrado en la pelea. Los incels también lograron encontrar el nombre de Van, y lo han estado difundiendo por toda la página de la comunidad de la escuela. Los novatos no tienen los pantalones para desafiar a Doku, así que están enfocando sus frustraciones en él. Light interrumpió la charla para preguntar por qué Ruchel estaba sentada tan lejos del resto. Después de la clase de práctica, Ruchel parecía haberse distanciado aún más del grupo, no podía expresar lo que sentía y no podía decir que estaba mal. Hasta donde Van sabía, Ruchel simplemente estaba aterrorizada de Doku. Era difícil imaginar cómo lograron compartir la misma habitación. Van pensó que la joven estaba teniendo problemas para socializar, así que sacó algo de su inventario que podría alegrar a todos. Era un elixir especial de mermelada enriquecido con las habilidades de Van, contiene la concentración de miles de frutas para promover el crecimiento general de las estadísticas. Light y Doku miraron curiosamente la vibrante mermelada. Van ya podía decir que les encantaría y pidió un poco de pan. Mientras Rachel estaba allí, ensimismada y comiendo sola, captó un aroma de la mermelada especial. Su oscura expresión se iluminó con lo agradable de la fragancia. En las manos de Van había platos de pan cubiertos de mermelada, brillando perfectamente. Light y Doku hicieron una prueba de sabor y casi se convirtió en una escena de guerra de comida. Si sabes, sabes. Dentro de sus bocas, el sabor de 1000 extractos de fruta se mezclaba armónicamente. Nunca habían probado algo tan bueno antes, no solo era bueno, era de otro mundo. Doku es fan de los dulces de las llanuras centrales, pero esta combinación de mermelada y pan estaba en otra liga. Van luego llamó a Ruchel para que se uniera a su mesa y pudiera probar la mermelada también. El hambre y la curiosidad en su mente eran más fuertes que el miedo que sentía por Doku. Finalmente, la joven se acercó a Van y le pidió educadamente un sándwich de mermelada. Tan pronto como mordió el perfecto postre, las preocupaciones de Ruchel se desvanecieron en un éxtasis. Lo llamó la esencia de la fruta misma, la fruta más frutal de todas. Light tenía curiosidad por cómo Van había hecho algo tan delicioso con su habilidad, y Doku quería desesperadamente más. Después de unos cuantos sándwiches de mermelada ilimitados, Doku sintió que estaba comiendo algo demasiado precioso para ser gratis. Van afirmó que hacer la mermelada no era tan caro. Estaba solo feliz de compartir cosas buenas con su equipo. Podían considerar esto un favor a cambio de la amabilidad que le habían mostrado. Pero Doku es un caso raro. Se levantó gritando que finalmente había tomado una decisión. A cambio de los sándwiches de mermelada, prometió enseñarle artes marciales a Van. En medio de un viejo gimnasio, se abrió un portal de teletransportación. Van y Doku salieron de la luz. Como era nuevo en todas las formas de viaje dimensional, Van tuvo algunas dificultades. Al menos encontraron un espacio lo suficientemente grande para entrenar adecuadamente dentro de la academia. La habitación debía ser un reflejo del entorno preferido del usuario. Van fue sacado de su hora de almuerzo para venir aquí, así que estaba ansioso por ver qué tenía Doku preparado para él. Ella respondió levantando una espada de madera y moviéndola a velocidades aterradoras, mientras le advertía que no se moviera descuidadamente. Doku comenzó la lección asumiendo su postura y lanzando la espada de madera hacia adelante con intención. Apuntó la punta hacia su cara y la fuerza detrás de la estocada era palpable. La hoja se detuvo a centímetros de su rostro, mientras imaginaba cuánto daño habría sufrido si ella hubiera atacado en serio. Afortunadamente, esto solo era su demostración del concepto de estocada, un movimiento sin un atisbo de vacilación o duda. Es difícil de creer que un humano pueda realizar un golpe penetrante tan aterrador. Sin embargo, por un breve instante, Van descubrió algo en el ataque de Doku. Sus ojos de lectura infinita se enfocaron desesperadamente, ansiosos por entender qué hacía que el ataque fuera tan poderoso. Tal como pensaba, había un nuevo concepto oculto en sus movimientos, el concepto de penetración. Se suponía que debía aprender esgrima, pero todo en lo que podía concentrarse era en el concepto de penetración. Doku reanudó su lección intensiva, forzándolo a concentrarse y prestar atención. Al parecer, la estocada no existe en una sola forma. En niveles más altos de comprensión, se puede realizar una estocada con cualquier cosa. Por ahora, se centrarán en el significado más básico y fundamental de una estocada. Una vez más, ella mostró un ataque simple y rápido mientras mantenía a su estudiante interesado.
Instó a Van a concentrarse en cuántas veces realizaba la estocada, en el ángulo de su ataque, en lo que imaginaba en su cabeza mientras realizaba la estocada y, en última instancia, con qué fuerza o aura debía estocar. Básicamente, hay innumerables variaciones, pero lo fundamental es prácticamente lo mismo. Al final del día, solo se trata de una estocada. Van debería ser capaz de aprenderlo correctamente. Claro, Dokko podría decir que lo que mostró eran los conceptos básicos fundamentales, pero sus acciones mostraban el nivel de una maestra que había refinado un solo concepto al máximo. Lo que mostró era mucho más profundo que simplemente mezclar varios conceptos juntos. Al finalizar su demostración, Dokko le entregó la espada de madera a Van. Ahora era su turno. Se preparó torpemente y se excusó por su imitación torpe de antemano. Dokko estaba segura de que nadie podría copiar perfectamente su forma desde el principio. Si ese fuera el caso, los años que pasó dominando la espada no tendrían sentido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una sensación opresiva de aire empujado por la estocada de Van la dejó atónita. Ver al joven captar el concepto de su espada después de haberlo visto solo una vez, se sentía como una broma de mal gusto. Van no estaba satisfecho con su primer intento. Se concentró y trató de replicar la forma de Dokko lo mejor que pudo. Hasta ahora, había estado demasiado enfocado en mezclar conceptos. Solía pensar que combinar conceptos aleatorios sería su camino hacia el éxito, pero ya no más. Comenzaba a darse cuenta de que podía volverse mucho más poderoso refinando lo que ya tenía. Reflexionando más profundamente, se preguntó por qué había captado el concepto de penetración cuando había tantos otros términos para la estocada. Debía tener algo que ver con Dokko misma. Para ella, una estocada es un ataque que debe atravesar su objetivo sin fallar. Es un movimiento mortal destinado a acabar con la vida de sus enemigos. En sus siguientes intentos, Dokko dejó de hablar por completo. Solo intervino para decirle que se detuviera, ya que no había necesidad de forzar su cuerpo demasiado desde el principio. Como tarea, Van debía intentar refinar lo que acababa de aprender en un espacio más grande y contra un oponente al que pudiera matar. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Van fue asaltado por múltiples mensajes del sistema. Eran notificaciones sobre su comprensión de conceptos como penetración, artes marciales y esgrima. Básicamente, aumentó sus estadísticas al agitar una espada unas pocas veces. No fue un aumento trivial, sus estadísticas realmente se dispararon con su mejor comprensión del concepto de movimiento. Sus ojos de lectura infinita ganaron puntos masivos, el concepto de penetración fue una nueva adición y ya había alcanzado 16 puntos. Su progreso en esgrima nunca había aumentado, sin importar cuántos goblins matara en la prueba, y ahora, aquí estaba, subiendo a 20 de un solo golpe. Habilidades de combate de Van se habían prácticamente duplicado en general. Dokko es el tipo de persona que puede aceptar su derrota, incluso si llega inesperadamente. Nunca habría pensado que él podría mostrar la esencia de la técnica, libre de la forma de un arma, en solo unos minutos. Si solo mostrar la técnica hiciera que fuera fácil de entender e imitar, nadie habría luchado durante años para dominarla. Van es solo una anomalía entre anomalías. Inesperadamente, dio la vuelta a la situación con Dokko. Le devolvió el cumplido, elogiando a Dokko por ser una tan buena maestra que pudo captar el concepto de inmediato. Van no mentía, realmente prestó atención a cada uno de sus movimientos y sintió la profundidad detrás de cada acción. Le hizo preguntarse si una persona realmente podría alcanzar el nivel de Dokko. Se absorbió tanto en la profundidad de todo que perdió la noción del tiempo. El corazón de la joven Dokko comenzaba a ser influenciado por sus palabras reflexivas. Aún no se conocían desde hacía mucho, pero él decía cosas tan azucaradas tan fácilmente. En cualquier caso, a Van le encantaría aprender mucho más a cambio de la mermelada de elixir. Dokko lo provocó un poco más, pero también le aseguró que no había necesidad de preocuparse. Puede que hoy haya perdido en términos de potencial, pero estaba decidida a compensar la pérdida de hoy. Por primera vez desde que entraron en la academia, Van vio sonreír a la poderosa y calculadora Dokko. Se habían metido tanto en su entrenamiento uno a uno que ya había llegado la hora de la siguiente clase. Cuando se teletransportaron, Van sonrió al recordar la expresión pura de Dokko. En los pasillos de la Unión Academia, Ruchel y Light se dirigían distraídamente a su próxima clase. De repente, un grupo de estudiantes de alta dimensión chocó deliberadamente con Ruchel. El patán exigió su atención, y todo lo que Ruchel sintió fue miedo. Cuando le preguntaron de dónde era, ni siquiera supo cómo responder. El alienígena patán estaba a punto de intentar conquistar a Ruchel cuando una mano lo detuvo y le impidió acercarse más. Light había venido al rescate de su compañera, y a los alienígenas no les gustó nada eso. Cuando Light se presentó como compañero de clase de Ruchel, el patán casi le escupió en la cara.
Casi todos los seres de alta dimensión ven a la escoria de baja dimensión como insectos despreciables que no tienen derecho a entrometerse. Coincidentemente, Van y Doku aparecieron en el pasillo donde se estaba formando el problema con el patán. La clase estaba a punto de comenzar, pero sus compañeros todavía estaban afuera. Los alienígenas cobardes se dispersaron rápidamente al ver a un enemigo que no querían provocar. Mientras se marchaban, lanzaron amenazas vacías. Finalmente, los compañeros de admisión especial quedaron solos. Los casos de acoso en el campus estaban empeorando. Dentro del aula, el profesor hablaba sobre la historia de la Unión antes de que el canciller fundara la academia. Todo comenzó en el momento en que la torre apareció en la dimensión primal. Mientras la lección continuaba, algunos sinvergüenzas estaban tratando de grabar a Ruchel desde lejos. Era el mismo grupo que la había acosado afuera del aula. Ni siquiera la ven como una persona, solo como un insecto tratando de escalar la torre en lugar de buscar un trabajo más adecuado. El patán ofreció llevar a Ruchel a trabajar para su familia para que pudiera ser mimada todos los días. Literalmente estaban hablando de convertirla en esclava y riendo como animales. Light y Van podían escuchar todo con claridad. Los sinvergüenzas ni siquiera intentaban ocultar su desprecio. Esto hizo que Van se preguntara si, sin importar la escala, la gente sería horrible en todas partes. Para empeorar las cosas, el profesor ni siquiera se preocupaba. Mientras Van intentaba averiguar la postura del profesor, Light se levantó de su asiento para pedir ayuda. El rubio chismoso dijo que había estudiantes ruidosos interrumpiendo la clase y dificultando la concentración de los demás. El profesor tomó la queja y la compartió con todos en la clase, despreocupadamente. No reprendió a los molestos bastardos en absoluto. Parecía que ni siquiera podían contar con algunos profesores para obtener ayuda cuando la discriminación es tan flagrante. De repente, los matones empezaron a maldecir a Light por levantarse y chismear como un idiota. No les gustaba lo guapo que era el rubio, pensaban que era un presumido. Los matones continuaron hablando mal de Ruchel y Light sin bajar el volumen, para que todos pudieran escuchar sus horribles insultos. El asalto verbal hizo que la dulce joven se echara a llorar y que Light sintiera rabia. El caballero valiente solo puede soportar. Al no poder contener su ira, el bolígrafo en su mano se rompió en dos. Light habría actuado en ese momento si Van no lo hubiera obligado a volver a su asiento para calmarse. Prácticamente le estaba diciendo a Light que se contuviera, incluso después de escuchar todas las cosas horribles de esos sinvergüenzas. Pero pelear con esos tipos sería solo una acción inútil en este punto. Causar problemas dentro de un aula en medio de una lección solo empeoraría las cosas para todos. Afortunadamente, Van ya había preparado algo para combatir la discriminación. Hay más de una forma de resolver un problema, y una solución ocurre en YouTube, en Internet. De hecho, grabó todas las cosas horribles que salían de los matones en la parte trasera. Esos chicos pueden seguir riendo como idiotas, solo los haría parecer más obnoxios en la transmisión en vivo. Toda esa charla sucia durante la clase será gratuita para que todos la vean. Si te preguntas cómo Van pudo colocar la cámara en un ángulo perfecto, la respuesta simple no es otra que Eve. La confiable bestia fantasma llevaba una pequeña cámara y grabó toda la transmisión. La gente de Internet acudió en masa a la transmisión en vivo, criticando a los matones por lanzar un montón de insultos viles. Van tituló ingeniosamente la transmisión como Historia de la Unión para agitar sutilmente la opinión pública aún más. Simplemente no dejaría que esos bastardos se salieran con la suya después de hacer llorar a Ruchel. Finalmente, los tres estúpidos fueron informados sobre la transmisión en vivo e hicieron su mayor esfuerzo por encontrar la cámara. Cuando finalmente vieron a Eve, la bestia fantasma, rápidamente escapó. Los matones comenzaron a gritar a los estudiantes de admisión especial por haberlos tendido una trampa. El alboroto finalmente hizo que el profesor actuara. Consideró el comportamiento de los alborotadores en clase como atroz. Tomó sus nombres y ordenó que se largaran de allí. Cuando los tres estudiantes no escucharon al profesor, él los expulsó a la fuerza del aula con magia. Los tres recibieron una F para todo el año. Al menos el profesor fue algo razonable, pero si le preguntas a Van, él cree que una F para la clase sigue siendo un poco demasiado indulgente. Light estuvo de acuerdo. Sin embargo, según Ruchel, el castigo fue más que suficiente, ella se siente mejor ahora gracias a que su compañero se levantó en su defensa. Van intentó restarle importancia, como si no fuera gran cosa. Era plenamente consciente de que no era tan fuerte como los otros tres, así que tenía que imaginar alguna solución para manejar los problemas. Esta vez funcionó. Ruchel, Light y Doku miraron a Van con aprecio. Todos se sentían más tranquilos sabiendo que un chico tan confiable era su presidente de clase. Al día siguiente, el grupo fue emboscado por los mismos tres estúpidos, que simplemente no parecen aprender la lección.
Esta vez se centraron en Light, mientras Ruchel se escondía detrás de Van. El caballero valiente respondió a su llamada, enfrentando al patán y a los matones cara a cara, con su postura perfecta como siempre. Lo que sucederá a continuación lo descubrirás en la siguiente parte. No te lo pierdas.